Es impresionante cómo Cumbres Borrascosas ha acaparado la atención de los críticos, y no solamente de los críticos, yo creo que de la sobremesa en general, porque todos hemos estado hablando en algún momento, todos los que tenemos que ver con el mundo del cine, que nos apasionamos, sobre todo con el séptimo arte, y está acaparando por una razón. Tiene que ver sobre todo con la discusión acerca de si la adaptación que acaba de hacer Emerald Fennell es válida o no. Y yo creo que la película no, la pregunta es bastante pertinente, o el tema es bastante pertinente, porque, oye, esto es una discusión que no es de ahora, es una discusión que viene desde hace muchísimo tiempo acerca de la adaptación de los clásicos literarios. Deben cumplir con las normas, deben cumplir con un canon que solamente tienen los libros. Es decir, cuando traspasamos la literatura, el mundo del séptimo arte, el mundo del cine, ¿se deben cumplir algunas normas? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo vi Cumbres Borrascosas y salí muy preocupado en primera instancia, sobre todo porque decía, oye, esto no es Cumbres Borrascosas. Lo que hizo Emerald Fennell fue agarrar parte de la novela y, bueno, recrear una historia, sobre todo la historia de amor. Y cuando digo de amor le pongo las comillas, tal como ella hizo con su adaptación, porque vemos claramente en el afiche de la película que le puso unas comillas porque ha dicho, estamos hablando por supuesto de Emerald Fennell, que es la escritora, la guionista y la directora, y ella dice que estas comillas responden a una respuesta. Y es que ella no quiso hacer una adaptación fiel, sino que quiso ofrecer una lectura de lo que fue para ella la lectura de Cumbres Borrascosas, lo que ella sintió. Y eso es una muy buena excusa para escudarse, pero la verdad es que yo creo que para hacer una adaptación literaria, para hacer una adaptación, una buena adaptación, hay que cumplir con una serie de características. Y aquí voy a hacer una comparación directamente con Baz Luhrmann, quien llevó al cine Romeo y Julieta. Creo que se están poniendo sobre la mesa los dos casos, el de Cumbres Borrascosas y el de Romeo y Julieta y Baz Luhrmann. ¿Por qué? Oye, porque Baz Luhrmann nos trajo a Romeo y Julieta en esta época. Entonces, claro, veíamos que uno, Teobaldo, por ejemplo, era un mafioso colombiano. Resulta que el otro, el hermano, el otro primo que resulta también abatido en duelo, también formaba parte de este duelo, de este pandillero, y era un hombre de tez oscura. Entonces uno dice, ¿eso importa? La verdad es que no importa. Lo importante es, oye, cuando tú vas a hacer una adaptación, rescatar la columna vertebral, el espíritu. Baz Luhrmann subvirtió todas las reglas con respecto a Romeo y Julieta. Sin embargo, allí está la historia de amor. Allí está la historia de dos enfrentamientos, del enfrentamiento entre dos familias, que es la base, la columna vertebral de precisamente Romeo y Julieta. Y yo creo que, ¿cómo lo presenta? De la manera que quieras. Lo vimos, Baz Luhrmann hizo Moulin Rouge, por ejemplo, y vimos que agarra y ofrece una versión maravillosa en la que termina siendo una lectura bastante postmoderna. Entonces, yo lo que creo es, cuando hablamos del caso de Cumbres Borrascosas, porque creo que me estoy extendiendo demasiado, es que sí hay que cumplir con un canon, sí hay que cumplir con unas reglas y tratar de recrear sobre todo el espíritu del original. En este caso, de la novela de Emily Brontë, que en el caso de Emerald Fennell no cumplió con las normas. Porque no se trata de un amor prohibido, no se trata de un amor erótico. Yo creo que allí hay otras características que hay que respetar y que definitivamente no fueron respetadas. Se voló personajes, que eso no importa, porque no tienes que representar todos los personajes, pero sí respetar la columna vertebral, y en este caso no se respetaron. Okay. Entonces quedamos claro que si hay algo que nos entorpece o que nos hace ruido en la adaptación que hace Emerald Fennell, es definitivamente que no agarra el espíritu. Ella fue muy enfática en decir que fue lo que sintió, que eso era lo que quería representar. Y sin embargo, oye, nosotros no tenemos por qué saber qué fue lo que sintió ella. Queremos sentir nosotros. Y eso no está necesariamente en la película. ¿Qué nos encantó de la película? Hay varias cosas que nos gustaron, sobre todo que Emerald Fennell ha logrado con sus películas anteriores recrear una atmósfera propia, sobre todo convertir su atmósfera en... Fíjense que lo hizo con Saltburn, por ejemplo, que también adaptó un clásico literario y sobre todo que también recondujo un clásico cinematográfico, el de Saltburn. ¿Y qué nos está ofreciendo? Nos está ofreciendo una estética propia. Y eso es muy importante cuando se habla de cine.
Lo vemos en el caso de Almodóvar, es decir, cuando a nosotros nos ponen una película de Almodóvar, inmediatamente la reconocemos. Y eso habla de una huella propia, y eso está haciendo Emerald Fennell, y eso nos encanta. Entonces, ¿en qué incide definitivamente esto? Por ejemplo, en el lenguaje estético, en el vestuario, vemos a Margot Robbie, por ejemplo, utilizar unas faldas que no se utilizaban en la época, con un rojo chillón, carmesí, que alude sobre todo a esa estética que vimos en sus anteriores dos películas. Eso es estupendo, todo lo que tiene que ver. Y eso remite directamente entonces nuevamente al caso de Baz Luhrmann. Ella trae una estética postmoderna, una estética moderna, y la trae a estos tiempos, que no corresponde por supuesto con la novela de Emily Brontë. Y eso nos encanta. Eso alude a, por ejemplo, el kitsch, a la estética pasada de moda, a lo estrafalario, y pertenecen a su lenguaje. Eso nos encanta. Y hay un tema particularmente interesante que tiene que ver con el uso de los códigos de la telenovela. A nosotros los latinoamericanos lo vamos a entender perfectamente. A lo mejor en Nueva York no lo entienden tanto, pero cuando vemos Cumbres Borrascosas, tiene inevitablemente, lo reconocemos de inmediato, un tono, una atmósfera que es consona con la telenovela latinoamericana y con la telenovela venezolana. De hecho, aquí en Venezuela se hizo Cumbres Borrascosas, le hicieron José Bardina y Luz Peraza, y todo eso está vertido allí. Sí, una telenovela, pero además lo trae incluso con esos códigos de pacatería, porque sí es verdad que Emerald Fennell nos ofrece una secuencia bastante subiditas de tono, y cuando digo bastante le pongo comillas también, porque no llega a ser una película erótica, no es ni siquiera 9 semanas y media. 9 semanas y media nos escandaliza hoy más incluso que Cumbres Borrascosas de Emerald Fennell. Vemos un momento de onanismo que tiene Margot Robbie y uno dice, bueno, sigue ahí, haz lo que quieras con tu cuerpo, pero la verdad es que no nos impresiona. El caso de Jacob Elordi, por ejemplo, lo vemos mostrando su pecho velludo, y sin embargo creo que no da los pasos necesarios para convertirse en una película erótica. Entonces yo sí creo que es una película fallida, es una película que creo que no ha sido muy torpe en presentar lo que es el universo verdadero de Cumbres Borrascosas. Creo que al final, Emerald Fennell no entendió muy bien que se trata de unos amores que no llegaron a consumarse como es debido, y no llegaron a consumarse por el problema interno que tenía el personaje femenino, y también por toda la furia interna, ese torbellino que se supone que debería encarnar Jacob Elordi y que no lo encarna definitivamente. Entonces creo que hay una estética interesante, telenovelesca, postmoderna, con el tema del vestuario, quiche sobre todo, que está allí y nos encanta, pero no como debía encantarnos. Yo creo que es una película fallida, y sin embargo, yo como entretenimiento a mí me pasa. Creo que es una película de cotufas, de palomitas, y eso es válido. El entretenimiento también forma parte del cine, ¿por qué no?